este aspecto. Bien, voy a compartir entonces pantalla con esta, diapositiva que estamos trabajando. Permítame, retomo algunas palabras, grosso modo, para recordar lo que vimos hace 8 días. ¿Listo? Les decía que a pesar de que Israel, cuando el Señor le dice a Amós que vaya a ministrar al reino del norte, exactamente a Betel, ahí en Betel y en todo el reino del norte hay unas apariencias saludables. Entonces, aparentemente todo está bien. Aparentemente, cuando uno llegaba a Israel y encontraba esas grandes casas de la gente adinerada, los grandes templos, y todo este asunto, la gente decía, esto está espectacular, esto es una ciudad en pleno desarrollo, están avanzando. Pero infortunadamente, cuando se empezaba a ver, se metía a las entrañas de la ciudad, había un avanzado estado de descomposición social, religiosa, moral. Y así definitivamente no hay posibilidades de nada. Es decir, el hecho de que haya, digamos, unos buenos edificios o una buena infraestructura, no significa que una ciudad o un país esté avanzando. El hecho de que usualmente los gobiernos dicen es que eh, el Producto Interno Bruto creció, es que se exportó mucho más de lo que se había exportado el año pasado, es que están creciendo las empresas, etcétera. Eso no es garante de que una comunidad esté avanzando, porque el avance de una comunidad se debe medir es en la inversión social de esos programas, ¿ya? Es decir, si se están creciendo las empresas, bueno, y entonces, ¿cuál está haciendo esa inversión social? No que pase, por ejemplo, lo que pasa aquí en Colombia, digamos, con el Cerrejón, que desvían ríos, ¿cierto? Y que hacen una cantidad de cosas y usualmente esos grandes proyectos dicen, es para, eh, para que la gente tenga, digamos, como una mejor vida, una vida más digna. Falso, falso. Porque cuando uno ve esas problemáticas, las necesidades de las comunidades avanzan cada vez más y más y más. Aquí tenemos otro ejemplo con Hidroituango, que es una hidroeléctrica que está construida sobre el cementerio que construyeron los que propusieron ese proyecto, porque mandaron a matar a una cantidad de gente que no estaba de acuerdo con ese proyecto. Entonces, a varios los descuartizaron y a los mataron. Y hay una cantidad de gente, es una cantidad de denuncias. Entonces, ahí no se puede decir que estamos avanzando. No, porque el precio de esos proyectos es un precio muy elevado. Es el precio de la vida de seres humanos y no hay ningún proyecto social, industrial, eh, un proyecto minero, agrícola, que valga más que la vida de sus ciudadanos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso. Y era lo que estaba pasando en Israel en ese momento, ¿cierto? Entonces, como les había comentado, rápidamente los campesinos pues tenían una situación bastante dura y el Estado antes al contrario colocó más impuestos, ¿cierto? Injusticias, un marcado contraste entre riqueza, pobreza y unos muy pocos con muchísimo dinero y la inmensa mayoría con solamente un diario para vivir o escasamente lo que podían conseguir para vivir. Entonces, el agricultor pequeño a merced de los prestamistas y para el colmo también hubo algo de parte del Señor que fue la famosa sequías para ver si ellos regresaban su mirada al Señor, pero no fue así. Entonces, cuando había una sequía en el momento de la cosecha, pues todo eso se iba a perder porque no servía para nada más, según Amos 4, del 6 al 9. Había juicios hipotecarios porque los pobres campesinos que habían sacado un crédito para sembrar no podían después pagar ese crédito porque la cosecha no se dio, porque había sequía, ¿ya? Entonces terminaban perdiendo sus propiedades y terminaban vendiéndose como esclavos, como siervos, porque esa era la ley en Israel, el que no pueda pagar su deuda se vende como esclavo, ¿cierto? Muy bien.
había una cantidad de falsificación de pesas, falsificación de medidas. Cada vez el lucro era lo que se perseguía, ¿no? ¿Cómo ganamos más con el menor esfuerzo y con la menor inversión? Eso es lo que se plantea y eso también es una de las banderas en este sistema económico del capitalismo salvaje. A cómo invertimos menos en para obtener la mayor ganancia, ¿cierto? Ahí está entonces textos como Amós 2, 6 en adelante, Amós 5, 11, el 8, del 4 al 6. Bueno, por otro lado también dijimos que los jueces eran venales, eran corruptos, que no juzgaban las causas de los pobres, sino que juzgaban las causas del que tenía la posibilidad de darles dinero, ¿ya? Es decir, cohecho. Y eso era incorrecto. Amós 5 del 10 al 12. Y entonces el pobre no tenía cómo ni a dónde ir a que juzgaran su causa a favor de la justicia, ¿correcto? Porque el juez estaba vendido a la persona adinerada. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, hay algo bastante fuerte y es que en el gobierno anfictiónico, recordemos que es gobierno anfictiónico, la época de los jueces es un gobierno anfictiónico, donde cada tribu tenía su propio, digámoslo de esa manera, su propio cacique. En el hebreo se llama el Geber, ¿ya? Y en ese momento había unos fuertes lazos tribales en los cuales la obligación social estaba mediada por la ley del Señor, por el pacto que el Señor había hecho con el pueblo. Pero cuando se establece la monarquía en Israel, entonces se establecen también unos impuestos mucho más fuertes y el israelita de base ya no puede ayudarle a su compatriota que viene a decirle, haga el favor, es que no tengo para comer, no tengo, présteme sal, présteme aceite, présteme tal cosa. Entonces el otro le decía, mi hijo, no puedo. Ay, haga el favor y me presta. No, porque es que no quiera, es que si le presto a usted, no puedo darle los impuestos al gobierno. Yo ya le di los impuestos al rey, vaya y díganle al rey que le ayude. Esa era como la situación por la cual esa obligación social mediada por el Berit, por el pacto, se perdió en Israel. Pero obviamente el rey jamás está interesado en contribuir para que sus ciudadanos estén mucho mejor económicamente porque él es el que tiene que estar mejor. Entonces necesitamos más impuestos, ¿listo? Entonces ese es como el asunto acá. Como les había comentado, recordemos que uno de los aspectos del establecimiento de la monarquía en Israel fue las familias burguesas. Recordemos que hubo tres establecimientos o tres elementos claves en el establecimiento de la monarquía en Israel. El primero fue imitación. Queremos ser como las demás naciones. El segundo fue seguridad nacional. Queremos y necesitamos un rey que nos saque a la batalla y nos vuelva a traer en victoria. Y el tercer aspecto fueron las familias burgueses, que son las que conocen cómo se mueve el asunto y que finalmente le dicen al rey por qué o patrocinan la monarquía. Entonces, el rey va a favorecer los intereses de las familias burguesas en Israel, ¿correcto? Y entonces, pues eso obviamente va a ser una clase privilegiada que es la que va a gozar de todos esos beneficios de un sistema monárquico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esa monarquía debilitó esos lazos de hermandad entre las tribus, ¿cierto? Y pues eso es bastante lamentable. Por otro lado, hay algo bastante fuerte de lo que vamos a hablar mucho en esta clase y es la religión cananea. Una religión no es solamente un sistema de creencias, sino que también es un sistema comercial, económico, político, o sea, se incluye todo. Cuando una persona comercia con otra, no solamente le compra o le vende productos o servicios, sino que hay una amistad, hay unas relaciones, hay unos pensamientos, entonces yo te invito, tú me invitas y entonces ya mira que yo creo en esto, mira que yo creo en lo otro y todo eso se va como compartiendo. Y eso en Israel fue tan fuerte que en el siglo VIII se adoraban una cantidad de dioses, no solamente el dios Baal, que fue el culto más poderoso del siglo VIII, el dios Baal también se adoraba al dios El, al dios Quemos, Moloch, Dagón, una cantidad de dioses se adoraban en ese momento y todo eso contribuía a que la situación de Israel fuera cada vez más decayente, ¿ya? Por lo que estaba pasando. Muy bien, decía también que por otro lado, los grandes santuarios eran espectaculares, una actividad tremenda. Entonces, aquí hay una situación porque a veces se considera que cuando
digamos, iglesia, una comunidad eclesiológica, tiene un activismo, incluso muchas veces activismo exagerado, se cree que Dios está de acuerdo con eso y se cree que ese lugar está en avivamiento. Eso pasaba en Betel en el siglo VIII y en Jerusalén. Betel en el norte, Jerusalén en el sur, que los grupos de alabanza eran espectaculares. Buena música, buena instrumentalización, animales gordos para el sacrificio, arroyos de aceite para las ofrendas. Y entonces frente a todo eso el Señor dice, eso es un asco. Yo no quiero más arroyos de aceite, no quiero más bueyes engordados. ¿Quién le dijo a usted que yo quería que siguieran inventando instrumentos musicales? No. Lo que yo necesito es que corra la justicia como un río. Yo lo que necesito es que ustedes se paren en una plataforma ética, moral y espiritual en la que no haya una distinción entre vida secular y vida religiosa. Ese es el gran desafío para nosotros. El Señor siempre propone eso. No puede haber distinción entre vida secular y vida religiosa. Ese concepto que nosotros tenemos, sobre todo cuando estamos en el liderazgo y nos preguntan o nosotros mismos decimos, no, yo estoy de tiempo completo en la obra del Señor. Eso significa que hay una diferencia entre el profesional del culto y el laico, ¿no? Laicos viene la palabra laos, que es pueblo. Y entonces por otro lado está el profesional del culto, que es el sacerdote o el pastor o el imán de los hindúes, de los hinduistas y budistas, o el rabino de los judíos. Entonces hay como una distinción, ¿no? Entonces el que trabaja a tiempo completo allá, ese le está sirviendo a tiempo completo al Señor. Y el que no, entonces no, eso es equivocado. No podemos hacer una distinción. Dios a veces quiere que a una persona le sirva de tiempo completo, por ejemplo, en un pastorado, o como maestro, o que le sirva en X área del conocimiento. Pero a veces Dios querrá que una persona le sirva desde un taller de mecánica, desde una ingeniería, desde una contaduría, desde el derecho, desde la medicina, desde la albañilería, en fin. Entonces, no puede haber como estos están entonces en el ministerio, estos tienen que tener una vida más digna, más santa. No, estos personajes, igual que esos también tienen que tener vidas dedicadas 100% al servicio del Señor. Entonces, esto era una cosa bastante interesante porque esos lugares, esos santuarios estaban muy bien decorados, muy bien organizados. Mire lo que es el 4:4. Vayan a Betel y pequen, aumenten en Gilgal la rebelión, traigan de mañana sus sacrificios y sus diezmos cada 3 días. Ofrezcan sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamen. Publiquen ofrendas voluntarias porque así lo quieren ustedes, hijos de Israel, dice el Señor. El Señor no está de acuerdo con ninguna cosa de esas. Ahí está el capítulo 5, versículo 21 al 25. Aborrecí, desprecié vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecen sus holocaustos y sus ofrendas, no las recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de sus animales engordados. Quiten de mí la multitud de sus cantares, pues no escucharé las salmodias de sus instrumentos. Ojo, mire el versículo 24. Aquí está la clave de todo. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Entonces aquí es algo muy interesante porque es lo que el Señor quiere. No tanto un culto pomposo, sino mi condición ética, moral, social. Hay un aspecto muy importante que nosotros poco trabajamos en la iglesia, el aspecto social de la santidad. Usualmente nosotros trabajamos una santidad litúrgica, una santidad legal. Hay diferentes clases de santidad. Hay una santidad litúrgica, una santidad legal y una santidad social. Nosotros usualmente trabajamos una santidad litúrgica y espectacular. Era lo que estaba pasando acá. A veces trabajamos la santidad legal, que es la del cumplimiento de los 10 mandamientos. Pero la santidad legal, eso no se menciona ni siquiera en las iglesias. ¿Cuántas predicaciones usted ha escuchado del aspecto social de la santidad? ¿Cuál es ese? Sencillamente cumplir con las normas sociales, de buena convivencia, de que si estoy en un trabajo y me están pagando por hacer X cosa, tengo que hacerla honestamente, ¿correcto? Haga de cuenta, ¿se acuerdan ustedes lo que está pasando allá en Génesis con el panadero y el copero del faraón? Ese término que está ahí en el hebreo es hatat y es el término pecado. Ellos están incumpliendo
sus labores profesionales. Y eso no es correcto. Cumplir las labores profesionales es también santidad. Que si usted está recibiendo un dinero por, qué sé yo, por lavar un baño, por favor, lave ese baño como si el que lo fuera a revisar fuera Dios. Que si usted le mandan a arreglar un carro, arregle ese carro con honestidad de tal manera que se lo estuviera arreglando a Dios. Porque lo contrario no es santidad. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces, el yavismo, que la religión en ese momento se le ha denominado el yavismo, la religión del Señor, no estaba pura, no se estaba observando de acuerdo a lo adecuado que ellos tenían. Por otro lado, también ha habido algo bastante fuerte que se llama los famosos cultos de fertilidad. Esos cultos de fertilidad son fuertes en casi todas las religiones del mundo, de todas las épocas. O sea, siempre se ha pretendido que haya unos cultos de fertilidad. Por ejemplo, en algunos lugares se cree que si es una mujer la que siembra los campos y es una mujer sobre todo embarazada, esos campos van a tener más fertilidad. En otros lugares, las parejas, por ejemplo, los dueños de la finca, por ejemplo, tenían sexo en los campos y porque se creía que esa sexualidad en el campo hacía que esos campos fueran más fértiles. O ellos contrataban sacerdotisas y sacerdotes, las famosas hieródulas, para que tuviesen sexo en esos campos. Pero el asunto es que todo eso lo que hacía era envilecer la relación con Dios y envilecer la bendición que Dios les había dado a ellos. Eso está ahí en el libro de Oseas, capítulo 2, versículos 5, 6, 7, le dicen que el pueblo de Israel no reconoció que era Dios el que les daba el vino y el aceite, que ellos ofrecían a Baal. Entonces, eso es bastante fuerte, este concepto. Israel había asumido toda esa situación, todos esos ritos de origen pagano, Israel los había asumido y los estaba trabajando. En Israel también había una cosa que se llamaba, que es muy fuerte, hay una situación que la Biblia llama pasar los niños por el fuego. Y ese pasar los niños por el fuego es, recordemos que el dios Baal es un dios metálico, ¿no? O sea, la representación de él es un dios metálico que tiene una especie de horno en medio de las piernas, en los pies, y lo prendían y ese dios se ponía todo al rojo vivo. Cuando estaba el rojo vivo, ese dios tenía las manos así estiradas. Y cuando estaba el rojo vivo, le colocaban a los niños ahí, ¿ya? Y el niño moría. Entonces, ¿para qué hacían ellos eso? Para garantizar una adecuada fertilidad de las mujeres, de los animales y de los campos. Eso estaba pasando en el siglo VIII, de tal manera que reyes incluso, como el rey Acaz, había acabado de hacer pasar sus niños por el fuego, pero eso era algo muy natural para ellos. ¿Listo? Así lo hacían. Muy bien. Aquí también en el 2.7 dice, de Amós, obviamente, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Cuidado, el hijo y el padre se ya llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Aquí, este es un culto de fertilidad, lo que está mencionando ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, los, los sacerdotes y los profetas estaban incapacitados para criticar al Estado. ¿Por qué? Porque el rey los había corrompido. El rey se había dado cuenta de cuánta posibilidad y cuánto poder tenía el discurso de un sacerdote, que podía hacer lo que quisiera con la gente, con la famosa chapa que utilizaban ellos. Dios dice qué, Dios me dijo qué. Tanto sacerdotes como profetas tenían un poder discursivo muy fuerte que no lo tenía el rey. Y por lo tanto el rey lo que hace es corromperlos, dándoles qué, una buena finca, una buena alimentación, una buena ropa, ¿cierto? Calzado, amistades, influencias, y así obviamente
ni el sacerdote ni el profeta, cuando era un profeta profesionalizado, no podían decirle al rey lo que estaba haciendo mal. No podían porque ellos mismos estaban partiendo la torta, estaban siendo partícipes de la misma torta. ¿Listo? Muy bien. Mire lo que dice en Amós 7:12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá. Aquí hay una pelea muy fuerte que vamos a ver más adelante entre Amós y Amasías. Y Amasías era el sumo sacerdote y Amós era el profeta. Y en lugar de ser el sumo sacerdote, el que más apoyaba al profeta, este no lo hace de esa manera, sino que al contrario, es la piedra en el zapato de Amós. Es el que más le hace frente para que Amós no pueda llevar a cabo su ministerio. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que está pasando ahí. Ahora, hay algo bastante fuerte ahí. Aparte de todo esto, hay algo bastante fuerte, y es que la ley, el Señor había hecho un pacto con el pueblo de Israel y los había elegido. Eso lo sabemos, ¿correcto? Pero la elección llevaba implícitas en sí muchas obligaciones, pero el pueblo de Israel no había asumido las obligaciones, había asumido los compromisos los beneficios más bien, más no las obligaciones. Y en Israel había en el siglo octavo una cosa que se ha denominado la teología popular. Cuando se habla de teología popular, no porque pertenezca al pueblo, porque todo lo popular es pueblo, ¿no? Por eso se dice popular, pueblo. Pero no porque pertenezca al pueblo, sino que era una teología que estaba bastante diseminada, pero era una teología equivocada, una falsa seguridad en las promesas que Dios les había hecho. Por ejemplo, de la tenencia de la tierra, del día del Señor, de que Dios no va a permitir que le pase a Israel nada porque Israel es su pueblo elegido. Entonces, ellos están reclamando una cantidad de promesas de Dios sin tener en cuenta que esas promesas estaban supeditadas a la obediencia a la ley del Señor. Entonces, ahí los profetas del siglo octavo se ven frente al pueblo y frente a los corruptos, se ven como aves de mal agüero, que vienen a decir cosas y nosotros eso no lo creemos, eso no lo aceptamos tampoco. Ellos decían, se consideraban que estaban muy bien y decían, no aceptamos esas palabras de los profetas, y por eso los perseguían, los mataban, los encarcelaban, en fin. ¿Listo? Y de pronto alguna persona que tenía como alguna intención o que por lo menos se prestaba para escuchar, la queja de los profetas decía, era que mis palabras, el mensaje que yo les doy es como un buen mensaje, es como una buena canción tocada por un buen músico. Pasaba mucho lo que le dicen a uno el domingo en la mañana en la iglesia después del sermón. Uy, pastor, ese discurso estuvo espectacular, me cayó esa predicación, el Señor me habló. Listo, genial. Permítame, ¿va a haber un cambio en su vida? No, sencillamente es como una pequeña entretención. O sea, me interesa cómo habla. Ve, habla, está interesante, ¿cierto? Pero no que haya un deseo de como de que haya un cambio radical que agrade al Señor. ¿Listo? Entonces, eso estaba pasando. Ahí está el día del Señor, ahí está la tenencia de la tierra, ahí está el culto, ahí está el templo. Todo eso para ellos era muy importante. Ok, muy bien. Preguntas de todo esto que les dije. Preguntas, comentarios. Pues, pastor, es increíble ver el paralelo de hoy en día, ¿no? De la política que vivimos. La verdad que es como una copia. Yo creo que ese es, como les decía desde la vez anterior, ese es digamos, aplicación o el gran proceso hermenéutico que nosotros tenemos con los profetas del siglo octavo. Y es que definitivamente nos dan unas grandes, pero muy, muy grandes, eh, digamos, enseñanzas para nosotros hoy. De que, cuidado, no hagamos lo que ellos estaban haciendo porque mire lo que les pasó. Mire cómo terminaron. Esa es la gran enseñanza para nosotros. Si seguimos con esto que es tal cual copiar y pegar del siglo octavo lo que está pasando ahorita, tal cual pegarlo, entonces mire cómo terminaron ellos.
y muy seguramente mire cómo vamos a terminar nosotros. Entonces, definitivamente recordemos nosotros que los textos bíblicos se constituyen en prototipos, en arquetipos. Un arquetipo es básicamente algo que me sirve a mí de modelo, de ejemplo para ver cómo actúo o cómo no debo actuar. Lo que pretende la Biblia es eso, convertirse en un arquetipo para que nosotros digamos, ojo, eso no se puede hacer. O hay que hacer esto y esto así. ¿Por qué razón? Porque mire lo que pasó con aquellas personas que no lo hicieron o que lo hicieron. ¿Cómo se pronunció Dios al respecto? ¿Cuál fue el mensaje divino en todo ese proceso? Entonces, eso es como lo que se pretende que nosotros tengamos en cuenta con esos mensajes del siglo octavo. ¿Listo? Que vamos a terminar igual o peor que ellos. Muy bien. ¿Qué otra pregunta, aporte o comentario? Por ejemplo, que los profesas, al primero cuando Dios los llamaba, ellos tenían como conflicto, ¿no? Pero después ya era tan fuerte ese llamado que ellos obedecían, ¿no? Es cierto, Alexandra. Todos los profetas absolutamente, van a tener digamos, su situación ahí de reserva, de decir, en palabras de Jesucristo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que les esperaba. O sea, el falso profeta en la actualidad, en la antigüedad, era bastante reconocido y aplaudido. A ese le daban púlpito y a ese le permitían, cuando pasaba al frente, todo el mundo lo apreciaba y les encantaba la palabra que ellos daban y la gente les daba unas buenas recompensas económicas. ¿A quiénes? A los profetas falsos. ¿Por qué? Porque ellos le decían al pueblo lo que el pueblo quería que les escuchara, que les dijeran. Entonces, cuando un profeta de esos falsos le decía, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios está contento contigo, eres excelente. Pero cuando había un profeta de esos falsos, de esos profetas verdaderos, que les decía, Dios los va a castigar. Si no se arrepienten, van a ser entregados en manos de sus enemigos. ¿Para qué quieren el día del Señor si ese día va a ser un día terrible? De ese día no va a haber escapatoria para ninguno de ustedes. Entonces ahí, obviamente, esos profetas verdaderos eran tremendamente impopulares. Y un profeta sabía exactamente a qué se iba a enfrentar, que tenía que enfrentarse con los poderosos de su tiempo. Haga de cuenta usted de enfrentarse en este momento de que usted y yo tenemos una voz profética y que empecemos a hacer denuncias con nombres y apellidos propios. Eso es bastante delicado. Muy seguramente va a terminar esa persona mal. ¿Cierto? Sin duda va a terminar, por ejemplo, si es por las redes sociales, es muy posible que le cierren esas redes sociales. Si es aquí en la vida cotidiana, es muy posible que lo maten, es muy posible que lo veten, que lo metan a la cárcel, que lo calumnien, que lo juzguen, etcétera. Todo ese asunto. Entonces ellos sabían exactamente a qué se atenían cuando daban esa clase de mensajes, ¿ya? Y por eso no querían hacerlo. Entonces, por eso, ahí estaba, por ejemplo, Jeremías diciendo, soy un niño. Y Jeremías después diciendo, me engañaste y yo no quiero seguir hablando porque cada vez que hablo, mira lo que me pasa. Sin embargo, traté de callarme, pero había un fuego dentro de mí que no lo pude soportar y tuve que seguir hablando. Entonces, fíjense cómo son todos esos aspectos del verdadero profeta que no se pretende que acepten ese rol, digamos así, como de buenas a primeras, reitero, porque saben del compromiso que están adquiriendo. Muy bien, preguntas. Pastor, una pregunta. Cuéntame. Y entonces, cuando en las iglesias dicen que uno debe dar el 10% de lo que uno gana, o sea, literal, sacar la cuenta y, porque una son las ofrendas y otra como que es el diezmo, no sé, y entonces sí es verdad que uno debe dar el 10% de lo que uno gana, de los sueldos o de lo que uno, sí, de los sueldos. Mire, al respecto, y gracias por esa pregunta, al respecto se ha hablado mucho y hay muchas posturas a favor y en contra del asunto. Por ejemplo, se dice, no, eso era para la época de la ley, ahorita estamos bajo la gracia. Realmente no es un argumento válido.
El problema es que el diezmo no se me convierta en una carga. Aquí el Señor está hablando irónicamente diciéndoles, traigan sus diezmos, háganle, tranquilo. No es que esté diciendo yo para qué quiero diezmos o a eso no lo traiga, que eso ya está invalidado, sino lo que está diciendo es que, cuidado, más que el diezmo como tal, es una vida de santidad delante del Señor, una vida en su santidad social. Ahí el asunto es que hay un problema muy serio en mí cuando para mí dar el diezmo se constituye en una obligación. No es correcto. Démoslo por amor. Ahora, por otro lado, ¿dónde lo está dando? Porque el diezmo tiene una destinación muy específica. El diezmo, según la Biblia, un porcentaje tiene que ser obviamente para el pastor, porque es un trabajo como tal. O sea, uno de los trabajos más fuertes que hay es el de pastor. Y eso sí es bastante fuerte. Bueno, pero también debe ser repartido entre la gente necesitada, entre los que trabajan en el altar, tiene que dárseles. Es decir, no es todo para el pastor, eso ya depende de la, digamos, la denominación a la cual se pertenece y cómo en esa denominación se trabaja esa parte administrativa. Para algunos, por ejemplo, le puedo hablar de la iglesia bautista, entre el dinero que entre, al pastor se le tiene otorgado un salario normal. Así entren, qué sé yo, 80, 100 millones de pesos, estoy exagerando porque es muy pocas las iglesias a las que les entra eso, pero sí las hay. Entonces, no por eso, entonces el pastor va a decir, ah, bueno, esos 80 son para mí. No, usted tiene un salario y se le paga su salario y punto. Hay otras denominaciones que el 90% de lo que entra es para el pastor, pero el pastor de ahí tiene que pagar arriendo, servicios, tiene que pagar, es decir, absolutamente todo de ahí, ¿ya? Hay otras denominaciones que se llaman, o otras iglesias que son independientes, ellos se hacen unos manejos diferentes del dinero. Ahí te motivaría. Si tú estás en un lugar en el cual se le da mal manejo a los diezmos que estás dando, yo te diría, ¿qué haces ahí? Porque sigues dando diezmos en un lugar al cual se le está dando una mala destinación de los diezmos. ¿Ya? Por ejemplo, considero que los diezmos no son para comprarme la última camioneta, la del 2021, porque es que ya la mía tiene 2 años y entonces no es correcto. Los diezmos no son para mandarle a colocar puchecas y nalgas a la esposa. Ojo con eso, no es correcto. Eso está mal destinado, ¿ya? Los diezmos no son para vivir a la altura al último grito de la moda. Los diezmos, reitero, el pastor debe tener un sueldo porque por otro lado, ¿cómo así que hay un pastor al cual no se le paga? ¿Qué pasa con eso? Eso no es correcto. El obrero es digno de su salario. Pero por otro lado, decir, no, entonces este como es hijo de rey, hijo de Dios, entonces tenemos que ponerlo a vivir como hijo del rey. No. O sea, tiene que haber, hay gente necesitada en la iglesia, siempre la hay. ¿Cómo contribuimos con esas personas? ¿Ya? ¿Cómo hacemos obra social con los diezmos? Entonces, hay mucha tela de dónde cortar en ese asunto de los diezmos. Pero por otro lado, reitero, y quedémonos con esto. Cuando yo le dé un diezmo al Señor, o decimos diezmo al Señor, pero obviamente sabemos que el Señor no necesita plata y eso es obvio. Lo que pasa es que la obra del Señor se hace orando, yendo, y los que no podemos orar, bueno, todos podemos orar, pero los que no podemos ir, la obra del Señor se hace orando, yendo y dando. De pronto usted no está listo para ir, ¿no? Porque es que mi trabajo, mi profesión, mi esposo, mi esposa, mis hijos, listo, no. Hay otros que sí pueden ir, pero no tienen cómo ir. Entonces la idea es que yo con esos diezmos doy para que otros vayan a predicar lo que yo no puedo hacer, para que otros enseñen lo que yo no puedo enseñar. Entonces, pero sobre todo que se haga con amor. Un pastor amigo decía algo que es muy cierto. Decía, si el evangelio no ha tocado tu bolsillo, no ha tocado tampoco tu corazón. El diezmo básicamente es algo que el Señor deja para que yo no esté pensando solamente en mí, sino que piense en la necesidad del otro.
Y eso tenemos que trabajarlo nosotros. El diezmo es ese, cómo yo me, me desprendo de algo que me costó trabajo conseguirlo. Pero de hecho, cuidado, eso no es solamente en el cristianismo. De hecho, los grandes, perdón, qué pena, discúlpenme. Los grandes gurús de las finanzas dicen que uno tiene que dar un aporte siempre para ayudar a alguien. Reitero, darlo, pero entonces si no se le está dando un uso adecuado en el lugar donde usted está, yo sí me preguntaría, ¿y qué pasa con eso? ¿Por qué no tienes un criterio para decir, perdón, aquí como que eso no se está trabajando de manera adecuada y yo como que no, bueno, averiguo, miro críticamente o si no, lo daré en otro lugar donde haya una destinación adecuada de ese lugar. Pero reitero, eso hay muchísimo, mucho por trabajar. Pero yo permanentemente diezmo de todo lo que gano. Y para mí es una bendición hacerlo, una bendición. Porque hemos podido ayudar en esta pandemia, hemos ayudado a muchísima gente con mercados, dando bastante fuerte. Y es bonito llegar a la casa de una persona que no tiene para comer y llegar con un buen mercado y decirle, vea, aquí le trae la iglesia. Eso es bastante interesante. Yo tengo una iglesia en la cual ni siquiera tengo salario, tengo una ayuda. No, es una ayuda muy risoria, la verdad. Pero sí, esa es la idea, como darle un buen manejo a los diezmos. José Alfredo levantó la mano y también Alexandra. Sí, en respecto a la corrupción de antes, o sea, como ya estaban corrompidos, o sea, se puede decir que eso también se ha podido traer ahora al a este nuevo siglo, o sea, al siglo XXI, la corrupción, porque si había ya corrupción allá, aquí también algunos pastores, o sea, como eran profetas, ahora ya son pastores, digamos, pero igual los profetas son, o sea, los pastores ahora son también corruptos. Sí, la corrupción es inherente al ser humano, tristemente decirlo, qué pesar. Bueno, claro que lo que acabé de decir no es una regla general. Es muy fácil corrompernos, muy fácil corrompernos. Hay que tener muchísimo cuidado, tremendamente cuidado con eso. Y la corrupción ha existido. Ahora, decir, por ejemplo, que absolutamente todos los pastores son corruptos, o medirlos todos con el mismo rasero, no es correcto. Igual también que decir que todos los sacerdotes son ABC o que esto es una profesión. Ser pastor es una profesión como cualquier otra. Se estudia en la universidad para ser profesor, para ser pastor. Pero fíjese, hay pastores corruptos como hay pastores que no lo son. Hay abogados corruptos como abogados que no lo son. Hay ingenieros corruptos como ingenieros que no lo son. Y hay albañiles corruptos como albañiles que no lo son. Hay contadores corruptos y contadores que no lo son. Entonces, es decir, no se puede medir a todos con el mismo rasero. Pero infortunadamente sí tenemos que tener en cuenta esa parte y reitero. O sea, ¿cuál es el manejo que le están dando a las finanzas en tu denominación? Si tú ni siquiera te enteras de cuánto ingresa, pues lamentable. Nosotros en nuestras iglesias bautistas, hablo de lo que conozco y de lo que experimento, nosotros tenemos que dar cuentas a la asamblea de cuánto ingresó y en qué se está invirtiendo ese dinero. Que si se tiene ahorrado, cuánto se tiene ahorrado. Que si se invirtió, en qué se invirtió y cuánto. Todo ese asunto tenemos que darlo. Eso es mucho más rígido en iglesias que pertenecen a denominaciones. Cuando las iglesias son independientes es un poco más complejo, porque ¿quién controla al independiente? Nadie, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar esa parte. Alexandra, ¿eres la que tiene la mano levantada? No sé si se escucha porque estoy en la autopista y la próxima semana grabo porque no escucho. ¿Se escucha bien? Sí, estamos escuchándote, tranquila. Es con respecto a lo que está pasando en Colombia sobre la reforma tributaria, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que la gente se manifieste, ¿no? Porque estamos viendo el modelo que tenían los profetas del Antiguo Testamento, pero por ejemplo, ahora es una forma colectiva, pero entre eso hay mucho irrespeto. O sea, yo pienso que no es a veces una manera correcta, ¿no? O
Es como que ellos tienen que levantar gente realmente con autoridad para enfrentar el gobierno, las autoridades, ¿no? Es muy buena, sí, es muy buena participación. Claro, recordemos que la iglesia, la iglesia como colectividad tiene un rol profético y ese rol profético incluye siempre el anuncio y la denuncia, ¿correcto? Sí, infortunadamente, digamos que en la manifestación social en un país como Colombia, por lo general está infiltrada. Es muy posible que obviamente en esta manifestación del 28 vaya a haber paros y todo ese asunto. Claro que por lo general los hay. Pero que usualmente la marcha, reitero, está infiltrada por el mismo gobierno, por una parte, y por vándalos que tratan de hacer de las suyas por otro lado. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que la marcha, tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que la marcha por lo general debe ir acompañada de otros aspectos. Es decir, la única manera de protestar no es la marcha. Esa es una manera por la movilización y porque la gente se lanza a la calle. Pero de nada sirve cuando yo no tomo medidas de más de fondo y más permanentes que una marcha. Ejemplo, de nada sirve que una persona salga a marchar y diga, bueno, listo, ya, entonces marchamos 4 horas y chao, me voy porque tengo que ir a comprar el mercado. Y vaya a ese mercado en las grandes superficies. Y cuando le dicen, vale 300.000 pesos el mercado, o bueno, los que están allá en Europa, $100 o 100 euros, entonces él saca su tarjeta de crédito y dice, a 12 cuotas, por favor. Ahí no hizo nada. A estos grandes industriales, grandes comerciantes y banqueros no les importa si se rompió o no una estación del mío, o si le rompimos las ventanas al negocio del ciudadano de a pie que también está luchando igual que yo. O sea, a él no le importa eso. ¿Sabe qué le duele a él? Que no utilicemos sus tarjetas de crédito. Yo le dije no más a las tarjetas de crédito. Cuando tú no participas en los procesos económicos de una economía neocapitalista, ahí los estás golpeando muy fuerte. Entonces no se marcha solamente saliendo a la calle. Se marcha, por ejemplo, cuando, reitero, no utilizas tu tarjeta de crédito. Cuando tienes que hacer una inversión, pero no le vas a pedir dinero prestado al banco. No lo vas a pedir. Cuando no compras productos de marcas, por ejemplo, como Coca-Cola, no consumo bebidas azucaradas. No compremos a Coca-Cola, no compremos a Pepsi, no compremos productos de empresas que o bien destruyen el medio ambiente o bien no le pagan a sus empleados o que son deshonestos. Ojo, no compremos recursos minerales, por ejemplo, como los famosos diamantes de sangre de ustedes que están en Europa, los diamantes de sangre que vienen de África. Entonces, una mujer con su anillo, ay, sí, me lo obsequió mi amorcito, y ahí está, sí, pero es que por ese diamante mataron a cuántas personas. No es correcto. ¿Ya? Practicar lo que se conoce como la no violencia activa. El principio de no cooperación con las grandes superficies. Yo no compro en grandes superficies, no. ¿Sabe dónde compro yo? Yo dónde hago el mercado, en las galerías, en las plazas de mercado, en los mercados campesinos. Allá les compro a ellos. Entonces, lo que pasa es que como aquí en Colombia hay un raro esnovismo por todo lo que está de moda, por lo extranjero, por la marca extranjera, etcétera. No podemos hacer eso. Entonces, son otras maneras de protestar. Son otras maneras de actuar. No compremos alimentos transgénicos, porque esos alimentos son producidos por
por multinacionales a las cuales a usted no les importa, a las cuales su salud no les importa, sino lo que les importa es el dinero. ¿Ya? Entonces yo tengo que aprender a consumir qué es lo que consumo. Por ejemplo, en Colombia acá es bastante fuerte el aspecto de la ganadería. Yo no debo contribuir con la ganadería, siendo que son las más productoras de gas metano, los que más están desmontando la Amazonía, ¿correcto? Para meter más ganado. La ganadería es la empresa de los grandes terratenientes de Colombia. Entonces yo digo, no consumo carne. ¿Se acuerdan que les he dicho 3 aspectos del profetismo? El primero es el anuncio, ¿se acuerda? El segundo, la denuncia. Y ojo con el tercero. De los 2 anteriores dependen de este tercero. La renuncia. La renuncia. ¿A qué estoy dispuesto a renunciar para que mi discurso tenga más efectividad? Entonces, cuando yo les digo a ustedes, ojo con esas grandes multinacionales, si yo estoy más endeudado y con créditos y saco créditos y créditos al banco, ¿dónde está la sabiduría ahí? ¿Qué estoy haciendo? De nada sirve que nosotros sigamos marchando. De nada nos sirve si seguimos votando por los de siempre. De nada sirve si no nos seguimos educando. ¿Cómo nosotros estamos dentro de un sistema? El sistema en el cual estamos nosotros inmersos en este momento se llama neoliberalismo. Un sistema político, social y económico. Neoliberalismo. La bandera económica de ese sistema neoliberal es el neocapitalismo. Todo eso está enmarcado en un proceso que se llama la Agenda 2030 o la Agenda Globalista, en la cual todas esas grandes sistemas o esos grandes organismos internacionales están trabajando. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, el Club de París, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, todos esos organismos que son internacionales, que son los que están manejando el mundo, tienen una connotación y tienen unos derroteros. ¿Cuál es? La implementación de la Agenda 2030. Yo tengo que estar muy atento a esos procesos para decir, no le copio más a eso. No voy a trabajar más por eso. Entonces nosotros como iglesia tenemos que hacer comunidades alternativas dentro de la comunidad en la cual nosotros vivimos. Utilizamos las tecnologías del sistema, ve, aquí las estamos utilizando. Ustedes están ahí, Alexandra está en Suecia, en Suiza creo, Roland está en España, el pastor Nixon está en Bélgica y yo estoy aquí en Colombia. Y nos podemos comunicar simultáneamente, ¿correcto? Entonces utilizamos las tecnologías, mas no compartimos el espíritu del sistema. Son 2 cosas diferentes. Al sistema hay que, lo que se pueda, de acuerdo a lo que está con el principio bíblico, lo proponemos, lo avalamos, lo respaldamos, pero lo que no se puede. Ahí entonces es donde tenemos que levantar nuestra voz profética. Roland levantó la mano. Sí, pastor, pero entonces ya ante el sistema, si nosotros llegásemos a formar comunidades alternativas a ese sistema, entonces ya nos convertiríamos nosotros como en una comunidad rebelde, ¿no? Para el sistema, ¿no? ¿No? Es que sería, espectacular. Sí, continúa, por favor. Y ya sería, o sea, como una especie de lucha tremenda, ¿no? Esa es la famosa pelea entre Goliat y David. Usted, David, frente a un sistema que es poderosísimo, pero ya sabemos la historia. Los grandes sistemas sí pueden ser destruidos. ¿Qué es ser un cristiano?
¿Sabe qué es ser un cristiano? Según lo que acabas de decir, que estás totalmente en lo cierto. Un cristiano es un rebelde en contra de una ideología, de un sistema que está totalmente contrario a los principios divinos. Y que como yo tengo unos principios divinos, yo no puedo compartir eso. Yo no puedo. De hecho, a mis propios hijos, ustedes han escuchado hablar de un caso, y yo no sé qué estará pasando en sus familias, pero le cuento una cosa. Nosotros como hijos, como padres de familia, incluso ni siquiera podríamos llevar o deberíamos llevar al colegio a nuestros hijos. Porque los sistemas educativos de los países que son pagados por el gobierno, obviamente el gobierno no va a pagar un sistema educativo que te eduque de tal manera para que seas enemigo del gobierno. El gobierno te educa para que seas un esclavo del sistema que él trabaja. Entonces, por ejemplo, una ley, un sistema educativo como el colombiano, sencillamente te educa para que seas empleado y para que termines comprando una casa a crédito y un carro y vivas endeudado toda la vida pagando esos dos aspectos. ¿Ya? Pero cuando ustedes han escuchado hablar de un sistema educativo que se llama homeschool, educación en casa. En esa perspectiva, el niño se educa de una manera libertaria. Desde esa perspectiva. O sea, fíjense que ¿se acuerdan que en la historia de los pueblos, por ejemplo en Estados Unidos, sino que ellos ya lo llevan al extremo y no es correcto tampoco? Hay digamos, como ciertas comunidades como los Amish, como los cuáqueros. Ustedes han consumido esa famosa avena cuáquer, ¿se acuerda? Por lo menos aquí en Latinoamérica había una avena cuáquer. Esa avena cuáquer se llama cuáquer porque la producían los cuáqueros, y los cuáqueros eran comunidades alternativas cristianas que decían: todo este sistema llamado mundo nosotros no le vamos a copiar, y ellos se iban y fundaban su propia comunidad alternativa. Lo mismo que pasó con los famosos que, ¿se acuerdan? Han escuchado hablar de los manuscritos de las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Esos manuscritos pertenecen a una comunidad que sale de la ciudad y se va a vivir al desierto, que son ¿cómo se llaman estos personajes? Bueno, ahorita beduinos, algo así, ¿no? Los esenios. Ah. Los beduinos también viven en el desierto, pero son comunidades étnicas. Los esenios son judíos que salen de las ciudades y por sus intereses religiosos van a vivir en una comunidad alternativa. Claro, la idea de nosotros es, si pudieras salir de la ciudad, espectacular. En la Biblia la ciudad es mala. En la Biblia el campo es bueno y el desierto es bueno. La ciudad esclaviza, la ciudad subyuga, la ciudad materializa, la ciudad destruye a sus habitantes. La idea, la sugerencia del texto bíblico es salir de la ciudad. ¿Cómo le parece a usted? Pero si no se puede salir de la ciudad, crear comunidades alternativas. ¿Comunidades alternativas se puede? Sí se puede. Claro que se puede. Vivir dentro de la ciudad creando comunidades alternativas, y eso es lo que se pretende de la iglesia. Que nosotros aprendamos a vivir dentro de un sistema neoliberal, pero con principios cristianos, utilizando lo que se puede utilizar del sistema, y lo que no se puede utilizar no se utiliza. Entonces utilizamos la tecnología, claro que sí, pero no utilizamos otro aspecto, por ejemplo, del sistema, que es que en el sistema neoliberal y neocapital, el sujeto termina siendo objeto y el objeto termina siendo sujeto. ¿Ya? Entonces, cuidado, yo le voy a devolver la dignidad a mi hermano. Mi hermano no va a valer para mí de acuerdo a lo que produzca. Así no produzca nada, va a seguir siendo un ser humano. A diferencia del sistema neocapital que dice: cuánto produces, cuánto vales. ¿Ya? Entonces, fíjese que son esos aspectos en absolutamente todo. Por ejemplo, en cuanto al aspecto de la información, crear una comunidad alternativa es estar informado de manera adecuada. Entonces, yo no veo Caracol y RCN, porque eso es un asco, porque son programas, porque son canales noticiosos y televisivos y de todo, que están al servicio del gobierno corrupto. Entonces uno tiene que escuchar otras fuentes de información.
Todo eso hace que tú te constituyas en un rebelde para el pueblo. Pero es que dígame, ¿cuál de los profetas y de los siervos del Señor del Antiguo y el Nuevo Testamento no fueron rebeldes? Le menciono unos. Cuidado, porque es que muchas veces se cree que como yo soy cristiano, entonces sujétese a las autoridades porque las autoridades han sido puestas por Dios. Ahí hay tanta tela para cortar, le cuento en ese texto. Ojo, muchísima tela para cortar. Por ahora le diré, entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con Moisés, que no se sujetó a la autoridad, que mata al que estaba esclavizando, subyugando a su hermano? Por otro lado, que después va y libera al pueblo de Israel de manos del imperio del momento, que era el imperio egipcio. ¿Les sigo hablando de rebeldes? ¿Qué tal si hablamos de Elías y Eliseo, que se constituyen en rebeldes para el rey Acab y Jezabel, porque ellos están llevando al pueblo de Israel al precipicio? Y ellos dicen, yo no les copio. Y se enfrentan con el rey. Le sigo hablando de rebeldes. Amós, Jeremías. ¿Con quién cree que pelea Amós y Jeremías? Con Jeroboam pelea Amós y Jeremías pelea con 3 reyes, Joaquín, Joacín y Sedequías. La pelea es contra esos grandes imperios. Por eso es que me preocupa muchísimo que el profetismo de la actualidad es un profetismo que actúa solamente en el momento del culto, en la eclesiología, diciéndole, venga siervo, y Dios te dice que pero ¿dónde está esa proclamación social? ¿Dónde están esos profetas que se dicen ser profetas denunciando la corrupción de Colombia, capacitándose para eso? Eso es el gran mensaje de los profetas del siglo VIII. Y es el mensaje que nos corresponde abanderar a nosotros. ¿Se acuerda uno de los términos para profetas? El término Naví. ¿Sabe qué significa Naví? Estar furioso. ¿Qué lo enfurece a usted? ¿Qué lo enfurece? Usted tiene que abanderar un proceso. Ojalá pudiéramos abanderarlos todos, no podemos. Pero alguno va a decir, no, yo voy a abanderar el proceso del calentamiento global. Perdón, ¿y acaso abanderar procesos como esos, eso es evangélico? ¿Eso es correcto según la Biblia? Claro, claro que es correcto según la Biblia. Otro dirá, yo quiero abanderar un proceso en contra de los alimentos transgénicos, en contra de la minería, ya sea legal o ilegal, en contra del desmonte de la Amazonía, en contra del aborto legal, en contra del sistema bancario, en fin, qué sé yo, tantas cosas para avalar ahí en Colombia y en el mundo. Usted y yo tenemos que hacer eso, porque eso es ser cristiano. Les sigo hablando de rebeldes en el texto bíblico. Jesucristo. Jesucristo fue un rebelde para los grandes poderosos de su tiempo, a los cuales les decía víboras. ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo Jesucristo a Herodes? Vaya y dígale a esa zorra. O sea, eso no es cualquier cosa. Las connotaciones de ese calificativo son fuertes. Él no estaba sentado diciéndole, Herodes, todo bien, Pilatos, me lleva en la buena. No, se constituyen enemigos. Mire, ser cristiano y ser profeta del Señor es constituirse en enemigo de los poderosos. Cuidado, no significa abrazar la izquierda. No significa que usted pertenezca a los partidos o que usted vaya a ser comunista, porque la corrupción es ambidiestra. La corrupción está en los de derecha y en los de izquierda. La corrupción está en los gobiernos, capitalistas y comunistas. La corrupción está en los patriotas y en los globalistas. O sea, nosotros debemos ser suprapartidistas. Les recomiendo mucho la vida y obra de personajes, por ejemplo, como Martin Luther King, un pastor bautista que peleó por los derechos de los negros en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Cómo actuó? Entonces, fíjese, ¿cómo actúa él? El principio de no cooperación. Entonces, los negros no se pueden sentar en los buses de los blancos. O sea, los pueden utilizar subiéndose por la puerta de atrás, y si hay asientos desocupados, se puede sentar. Pero si se sube un blanco al bus, tiene que pararse el negro y darle el asiento al blanco. Entonces, Martin Luther King dice, si eso es así, no vamos
a volver a utilizar el transporte público. Y de ahora en adelante convoco que todos los negros nos vamos a pie al trabajo. Entonces todos los negros todos los días se levantaban más temprano e iban a pie al trabajo y regresaban. Los dueños de los buses se dan cuenta que los que mantienen ese servicio son los negros, ¿ya? Y entonces tienen que decirles, hablemos, dialoguemos. De ahora en adelante, súbanse por la puerta de adelante. De ahora en adelante pueden sentarse y aunque un blanco se suba al bus, no le tienen que dar el puesto. No le tienen que ceder el puesto. Cosas así. Imagínense, nosotros hablamos mucho del poder que tienen los poderosos. Imagínense que, por ejemplo, acá en Colombia, digamos, los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones pertenecen a X el señor que tiene mucho dinero. ¿Y qué tal si usted y yo dijéramos, vamos a retirar nuestras pensiones de esos fondos de pensiones? Al otro día los tendremos arrodillados ahí, diciendo, no, muchachos, les bajamos eso. Tranquilos, ¿qué quieren? ¿Qué desean? Por eso, no sé si ustedes se dan cuenta que yo le hablo de lo que estoy viendo acá en Colombia. Hace un tiempo atrás, la señora vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía, salió a decir que los que fueran a cerrar sus cuentas de Bancolombia, del Grupo Aval, que los iban a meter a la cárcel. ¿Por qué ella salió a decir eso? Porque hubo gente que empezó a decir, yo cierro mi cuenta de allá. Yo no voy a seguir teniendo una cuenta de ahorros allá. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso sí les duele a ellos y les causa mucho temor. Eso es lo que usted tiene en su mano para hacer. Hágalo. Hágalo. Roland. Pero pastor, y entonces ahí en todo lo que estamos hablando y lo que deberíamos de hacer nosotros, ¿no? Como cristianos y al punto deberíamos de llegar realmente, ¿dónde entra la utopía? ¿Dónde entra la qué? La utopía. ¿Eso no puede considerarse como una utopía? No. Y es una muy buena pregunta y es una pregunta que se hace todo el mundo. Pero ojo, si eso fuese así, entonces Jesucristo hubiese muerto por una utopía. Y el proyecto divino sería una utopía y eso es grave. Porque el proyecto divino, si fuese una utopía, es como diciendo Dios desde el cielo, eso nunca se va a dar, pero inténtenlo, luchen por eso. Van a fracasar, pero háganle. No. ¿Se acuerdan el discurso inaugural de Jesucristo? ¿Se acuerdan cuál fue el texto que utilizó el Señor Jesucristo? Utilizó el texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese, el reino de los cielos se ha acercado y el Señor lo que propone es eso. En otras palabras, es la primera vez que el Señor habla en público y justamente utiliza ese pasaje. Ese pasaje de Isaías 61 es una relectura ya de Levítico 25, lo que se conoce como el famoso año del jubileo. ¿Y cuál era el año del jubileo? Dejar ir libres a los esclavos, la condonación de las deudas, el Goel, el rescatador de la tierra, ¿no? El devolver la tierra a sus antiguos dueños. Y todo eso es lo que Jesucristo dice, el reino de los cielos se ha acercado y ese reino de los cielos se va a basar en esto. Y le echa mano a Levítico 25. Entonces, eso no es una utopía, eso es una realidad. Cuidado, realidad que a quienes les corresponde traer eso que en el momento es esperanza, traerlo a nuestra realidad, a nosotros como iglesia. Nos corresponde a nosotros. Intentar establecer por todos los medios eso, que cuando el Señor Jesucristo venga, que cuando se establezca el reino de los cielos en la tierra de manera permanente, todo eso sea una realidad, pero nos corresponde a nosotros luchar porque eso que en este momento es esperanza se convierta en realidad. ¿Cómo lo hacemos? Como lo estamos haciendo y de la manera que le estoy diciendo. Ahora, ya te doy la mano, Alexandro. Ahora, aquí hay algo bien importante. De pronto alguien diría, no, eso es imposible hacerlo. Eso es imposible. Échele un ojo a la historia. Échele un ojo a la historia. Habacuc le dice al Señor, eres muy puro de ojos. No puedes ver lo que está pasando.
Tú estás en otra dinámica, estás allá en otra dimensión, pero es que nosotros estamos acá. Y el Señor le dijo, ojo, escriba esto en tablas, porque aunque esto suceda, aunque esto se demore, va a pasar. Se va a demorar un poquito, pero esto va a ser una realidad. Esos grandes imperios van a caer. Y mire, este gran imperio que en este momento se conoce como neoliberalismo, reitero, con su bandera económica que es el capitalismo salvaje o neocapitalismo, ¿este sistema va a caer? ¿Sí o no? Usted y yo de pronto diríamos, eso lo veo imposible. Pues le cuento, sí va a caer. Miren el imperio egipcio, con todo el poder que tenía, ¿cayó o no cayó? Sí, porque el Señor dijo que lo que estaban haciendo estaba mal. Mire el imperio asirio, ¿cayó o no cayó? Estuvo vigente desde el 740 al 612 y cayó. Mire el imperio neobabilónico, estuvo vigente desde el 612 al 538 y cayó. Mire el imperio medo-persa, vigente desde el 538 hasta el 333 y cayó. Mire el imperio griego, mire el imperio romano, mire el imperio otomano, mire el imperio alemán con Adolf Hitler. Todos los imperios han caído. Este imperio que está en la actualidad sí va a caer. Sí va a caer. Y si se levanta otro imperio que se levante bajo la crueldad, bajo el latrocinio, que se levante sobre la crueldad, sobre el latrocinio, sobre la explotación, sobre la subyugación, sea cual sea el imperio que se levante, caerá, porque el imperio o el reino que va a permanecer es el reino que se levanta bajo los principios divinos. Ese es el reino que permanecerá para siempre. Alexandra, creo que había levantado la mano. Sí, sí. Que ahorita que usted lo explica así, bueno, sobre todo estas acciones, claro, ya me queda más claro porque yo pienso que lo ideal son esas propuestas, se falta como educación al pueblo, ¿no? Exacto. Porque no es solamente protestar y marchar, pero ahora que lo veo así, claro, ya cambia el panorama. Esta educación, un principio muy elemental que es muy efectivo. Grábese en su mente el principio de no cooperación. Eso golpea muy fuerte a los poderosos. ¿Quién les da el poder a los poderosos? ¿Quién les da el poder? Nosotros. Nosotros somos los que le damos el poder a ellos. Entonces, como soy yo el que le doy poder cuando les compro, cuando secundo, cuando no conozco, cuando no me educo, entonces no les voy a dar más poder, haciendo lo que a ellos no les conviene que hagan. Tenemos que educarnos. ¿Acaso esa es una de las banderas del pueblo de Oseas? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es de este conocimiento que estamos hablando. No es el conocimiento, a veces nosotros nos enfrascamos en la iglesia en unas, discúlpeme, en unas tontadas. Hubo aquí en Colombia en una época, yo no sé si ustedes recordarán, yo estaba muy niño, cuando surgió un coro que era con base de salsa, la música era salsa, un género musical que hay acá en Colombia. Y eso en todas las iglesias, ¿para qué fue? ¿Cómo se le ocurre si eso es del diablo? La salsa es del diablo, no debe haber música en la iglesia tocada con ritmo de salsa. Bueno, y son esas peleas, ¿no? Bizantinas, ridículas, la verdad. Uno debería ir un domingo a la iglesia a que le hablen de todos esos aspectos, de todos esos elementos que estamos viviendo y que la gente los desconoce. Esos son los temas de los cuales hay que hablar en las predicaciones de los domingos en la iglesia. No son temas como eres hijo de Dios y tienes que vivir a cuerpo de rey, ¿no? Esas estupideces, eso no. O sea, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos constituyamos en comunidad alternativa. Los 3 pasos para acceder a la bendición de Dios, de por Dios, ¿qué es eso? Eso es una grosería. O sea, nosotros, más bien sería los 3 pasos como tener una economía sana
y una economía que no esté a merced del imperio, del sistema neoliberal. Ah, listo, hablemos de eso entonces. Claro que sí. Entonces, fíjese cómo el Señor nos quiere que nosotros vayamos en todos esos procesos. Porque finalmente el Señor lo que quiere es que nosotros seamos libres. Libres. Que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. A eso es a lo que se refiere. ¿Listo? Muy bien. Preguntas. Son grandes desafíos para nosotros. Muy bien. Entonces, ya habiendo hablado, digamos, grosso modo, de los contextos que hay ahí en el libro de Amós, entonces ahora sí entro a hablar de cada uno de los profetas y vamos a estudiar estos 4 libros de los profetas del siglo VIII. ¿Listo? Empezamos con Amós. Todo esto que le di la clase anterior y esta es, reitero, el contexto general, social, político, económico, religioso, legal. ¿Listo? Grosso modo, porque eso hay que seguir trabajando. Para que cuando hablemos de cada uno de estos profetas sepamos qué es lo que está pasando. ¿Listo? Y por qué dicen cada cosa de esas. Hablemos un poquitico de Amós. El nombre de Amós significa uno que sostiene o uno que es sostenido. Y claro, ahí está, digamos, como en activo o en pasivo. Uno que sostiene es activo, uno que es sostenido es pasivo. ¿Y por qué ese nombre de Amós? Porque definitivamente Amós necesita sostener en sus manos el peso de la responsabilidad, una responsabilidad política, una responsabilidad religiosa, una responsabilidad social del pueblo de Israel, una responsabilidad religiosa. Cuando el pueblo cree que todo lo que están haciendo está bien hecho. Y eso es bastante grave. Entonces, Amós tiene que sostener en sí mismo esa carga tan grande de cómo les hago entrar en razón a estos aquello que está mal. Pero para lograr eso, Amós tiene que ser sostenido por Dios. Es decir, fíjese, el profetismo tiene una gran responsabilidad que el profeta por sí mismo no puede ayudar, no puede sostenerse, ni puede sostener esa carga. Ese profeta tiene que ser sostenido por Dios para que él a su vez tenga cómo sostener la carga del pueblo. Entonces, de ahí que sea tan importante el nombre de Amós, uno que sostiene o uno que es sostenido. Nada se sabe del nacimiento o de la muerte de Amós. Algunos van a plantear que el discurso de Amós o que el ministerio de Amós dura unas 3 horas, mientras que Amós está dando el discurso de los capítulos 1, 2 y 3 y que al cabo de ese discurso el pueblo arremetió contra él y lo apedreó y lo mató. Esa es una postura que hay, no creo mucho. Yo creo más bien que el ministerio del profeta Amós dura un buen tiempo, Eso sí, lo que creo es que el ministerio de Amós dura hasta antes del 722. ¿Por qué la fecha del 722 o 721? Porque esa es la fecha en la cual el imperio asirio lleva cautivo al reino del norte, es decir, a este reino al cual Amós le está advirtiendo. No le hicieron caso y unos poquitos años después son llevados cautivos por el imperio asirio porque no se arrepintieron, de acuerdo al mensaje que el Señor les estaba dando a través de Amós. Entonces, él debió ministrar, es decir, su mensaje debió tener lugar antes de esa época. Amós nació en Tecoa. Tecoa es un lugar que queda a 2 horas al sur de Belén. Y Tecoa en alguna época de su historia fue una guarnición militar. Mire lo que dice Segundo de Crónicas 11, del 5 al 10. Bueno, leamos por lo menos el texto que nos habla de algunas guarniciones militares en las cuales se menciona a Tecoa. Segundo de Crónicas 11, del 5 en adelante.
Habló Roboam en Jerusalén y edificó ciudades, habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó a Belén, Etán, Tecoa, ahí está. Y ahí hay otras ciudades donde dice que las reforzó, las hizo fortalezas, etcétera, etcétera. Entonces, Tecoa era una guarnición militar. Muy bien. A Amós se le va a conocer como el profeta de la justicia social. El profeta de la justicia social. Se le conoce también como el defensor de los pobres y de los oprimidos. Esa es, digamos, la imagen que se tiene de Amós de acuerdo al énfasis profético que él tiene en su libro, ¿correcto? Y también de acuerdo al enfrentamiento que él va a tener con el sacerdote Amasías, que es el sumo sacerdote del santuario más importante del reino del norte, que es el santuario de Betel. Ellos dos están en una confrontación muy fuerte. Hay algo muy importante, ojo con estas imágenes que le estoy dando de Amós, el profeta de la justicia social, el defensor de los pobres y los oprimidos, ¿correcto? Y también es un gran ejemplo en cuanto a la oposición que hay entre profetas y sacerdotes. Cuidado, cuando los sacerdotes son funcionarios del rey. Hay otros sacerdotes que no son funcionarios del rey. Hay profetas también que son funcionarios del rey, pero hay otros profetas que no son funcionarios del rey. ¿Listo? Entonces, eso hay que tener en cuenta eso. Ahora, ¿por qué le digo que tengamos en cuenta la imagen que se está presentando de Amós ahí? Porque mire lo que dice Amós capítulo 1, versículo 1. Alguien que lo lea, por favor. Amós 1:1. Alguien que lo lea. Amós 1:1. Sí. Dice, este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió un mensaje por medio de visiones, 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. Muy bien. Quiero que tengamos en cuenta un término que está ahí cuando dice que Amós era un pastor de ovejas. Hay varios términos en el hebreo para referirse a los pastores, o por lo menos para referirse al tipo de ovejas que hay, o al tipo de ganados que hay. Está el zon, está el boker, ¿correcto? Está el roé, y hay otro término para Amós, para profetas, que es el que se le aplica a Amós, que es el famoso noket. ¿Qué es eso de noket? Permítame, estoy buscando un momentico en el hebreo Amós. Ahí está. Permítame, le comparto un momentico esta pantalla. Ahí están viendo esta pantalla del hebreo. Sí, pastor. Muy bien. Mire lo que dice en el hebreo, Amós capítulo 1. Acá. Dibre Amós Asher Hayá Banokedin. Ojo con este término acá. Banokedin. Este término noket es lo que se dice Dibre, palabra de Amós que el Señor le dio. Amós es un profeta, un pastor nokedín. El término noked es un pastor, pero es un pastor que no es el pastor asalariado, que tenían mala fama esos pastores de allá. Tenían mala fama de pendencieros, de borrachos, ladrones y mentirosos. Los pastores de ovejas, estoy hablando del animal como tal, el pastor del animal como tal. Este no. El pastor Noket es un pastor mayoral. Es un pastor que tiene miles de cabezas de ganado. La Biblia habla de otros personajes que fueron
que fueron pastores, Noquet, ¿ya? Y de esos pastores Noquet, están hablando, por ejemplo, del rey de Mesá, el cual tiene que darle una cantidad de muchísimos miles de animales al año como atributo a otro rey. Mira lo que dice en Segundo de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Segundo de Reyes 3, 4. Y dice así: Mesá, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Pero cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Ojo, están hablando de un rey de Moab que se llamaba Mesá. Y donde dice era propietario de ganados, aquí también está el término Noquet. Entonces, y dice que tenía que pagar un tributo de ¿cuánto? De 100,000 corderos y 100,000 carneros. Claro, muy seguramente la cifra es hiperbólica, pero lo importante es entender que no era cualquier pastor, que eran pastores que tenían miles y miles de cabezas de ganado. Este pastor de Moab, el rey Mesá, pagaba 100,000 corderos al año como tributo al rey de Israel. El Talmud va a decir que Amós es un pastor riquísimo. Ya, eso dice el Talmud. Y a partir de este término que se utiliza acá, muy seguramente entonces se diga sí, efectivamente era un pastor bastante adinerado. Es muy posible que si la cifra, como le comento, es hiperbólica, no se trata de un pastor ordinario, alquilado, que está cuidando 4, 5 o 10 ovejitas, no. Es un pastor con muchísimo dinero. Reitero, se afirma que Amós era rico. ¿Listo? Amós, aparte de ser pastor, cultivaba sicómoros. Básicamente, ¿qué es lo que él hacía? Los sicomoros, que es básicamente, no sé si ustedes conozcan la higuera o las brevas. La breva es básicamente algo como eso. Ellos las tomaban y las abrían así con cuchilla, les hacían como una pequeña abertura al fruto para que madurara más rápido. Y eso lo utilizaban en muchas ocasiones para darle de alimento al ganado. ¿Ya? Y eso era una de las cosas que hacía Amós. Entonces, fíjese que es muy posible que el Señor haya escogido a Amós como una persona adinerada para que vaya y no se deje comprar, por las influencias del sacerdote y del rey. Había un problema muy serio. Entonces, si la razón por la cual los profetas se dejan comprar es porque tienen muchas necesidades, pues bueno, entonces vaya usted que tiene mucho dinero y que no se va a dejar comprar por eso. Por eso en el texto, en Amós capítulo 7, mire lo que le dice el sacerdote Amós, el sacerdote Amasías al profeta Amós. Mire lo que le dice en el versículo 12. Y Amasías le dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, cuidado, y come allá tu pan y profetiza allá. Ojo, come allá tu pan y profetiza allá. En otras palabras, ¿qué es lo que le está diciendo Amasías a Amós? Mijo, usted a mí no me viene a engañar acá. Yo sé que usted está aquí por plata, que usted está dando esas profecías baratas ahí para que alguien le pague plata para poder comer. Pero ¿sabe qué le dijo? Le dice Amasías a Amós, aquí no hay plata para usted. Aquí no hay cómo conseguir dinero. Váyase más bien para Judá y consiga para su pan allá. Eso es una ofensa bastante fuerte. Ahí es cuando el Señor, cuando Amós le dice, no, mi hijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no estoy en este cuento porque quiero. Yo estaba allá en mis campos tranquilo con mi ganado y el Señor me llamó de allá y me dijo, vaya y profetice a la casa de Israel. Vaya, ¿ya? Y Amasías
piensa que Amós es un arrancado que está en el ministerio por plata y que está mirando cómo se levanta algo para almorzar. Y el otro le dice, no, yo no tengo necesidad de eso. Es bien interesante ese aspecto. Muy bien. Por otro lado, también Amós le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Usualmente los profetas en ese momento era gente que salían de escuelas de profetas. Entonces, ellos tenían como esa credencial. Ay, ¿dónde estudió usted? ¿Con qué profeta estudió? No, yo estudié con Elías, yo estudié con Eliseo, yo estudié con Isaías. Espectacular, genial, excelente profeta. ¿Ya? Pero Amós no era egresado de ninguna de esas escuelas de profecía. O sea que Amós no pertenecía a la rosca, al gueto. Y eso es también una medida interesante de parte de Dios para analizar qué es lo que está pasando con Amós. Que el Señor saca todo eso, es decir, no sigue la corriente que él usualmente mantiene con los profetas, sino que con Amós hace algo muy diferente. No es un profeta pobre, no es un profeta que sale de escuela de profetas. Era un campesino, sí, era un campesino, pero vivía con muchísima holgura. El que un campesino llegara a ser un profeta era extraño, aunque sí obviamente lo sabía, pero era una medida urgente de parte del Señor para el pueblo de Israel, ¿ya? Y el ministerio de Amós es un testimonio del respaldo que el Señor le dio a sus palabras. Un respaldo que de pronto otros no lo quisieron. ¿Listo? Entonces, es bastante fuerte. Amós tenía que tener un carácter muy fuerte, unas convicciones muy fuertes, porque imagínense, irse, él es el del reino del sur y va a administrar al reino del norte. Ya el hecho de que del sur pase al norte ya es un peligro, porque a él lo estaban juzgando como a alguien que vino a fisgonear, a ser un espía, a espiarnos cuáles son los aspectos débiles del pueblo para que el pueblo del sur después venga a atacarnos. Entonces se le está juzgando y condenando de esa manera. Entonces este personaje ya tiene que ser alguien con muchísimo carácter para hacer eso. Por otro lado, para enfrentarse, reitero, al rey y para enfrentarse al tipo más poderoso de la religión, ¿qué haría usted? ¿Qué pensaría usted? Si usted y yo, a veces cuando nos enfrentamos a alguien, uy, no digamos nada porque ese tipo tiene mucho poder, esa persona tiene mucho poder, ¿y qué? Si es el Señor el que lo está convocando, si es el Señor el que lo está llamando para esa situación. ¿Ya? Entonces, hay algo bien importante acá. El ministerio de él puede más o menos fecharse entre el 765 al 750, más o menos. Otros van a decir que, reitero, fue un poco más tardío el ministerio de él, un poco más tardío. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Amós tiene que denunciar el pecado de Israel cuando todo parecía ir bien. Eso es muy fuerte. Porque cuando una persona reconoce que sí hay cosas que manejar en su vida, pues genial, porque hay un proceso de cambio, por lo menos se vislumbra un proceso de cambio, el inicio de un proceso. Pero cuando a alguien le parece que todo está bien en su vida, ¿qué va a cambiar si todo está bien? Eso pasaba con Israel. Ellos pensaban que absolutamente todo estaba muy bien. Y hay algo muy importante en Amós. Conoce muy, pero muy bien la política internacional de su tiempo. Pero de eso hablaremos en la próxima clase, porque eso es muy importante en el profeta, conocer muy bien el contexto en el cual se está moviendo. ¿Listo? Pero bueno, reitero, de eso hablaremos en la próxima clase.